ahora os voy a explicar algunas cosas del proceso creativo. Como es un proceso muy complejo, sabemos estructuras que afectan y ahora voy a hablaros de ondas cerebrales. Sabéis que hay una tecnología que se llama electroencefalograma, que te ponen unos cables, unos bornes aquí con unos cables y vas viendo la actividad eléctrica cerebral. Se sabe perfectamente que cuando una persona realmente quiere encontrar una solución, avanzar en algo, tiene que estudiar, tiene que reflexionar, lo hemos visto antes como uno de los ingredientes, tiene que bucear, ¿qué hay de esto? ¿Quién sabe algo de esto? Tiene que, de alguna manera, zambullirse en el conocimiento, explorar incluso otras cosas menos, aparentemente no relacionadas, buscando vínculos nuevos. Pero todos sabemos que este trabajo no es suficiente. Es esencial cuando ves que has llegado a un momento en el que no avanzas, dejar de tener esa estrategia y dedicarte a dar un paseo por el campo, a oír música, te vas al cine, te vas de excursión. Tienes que cambiar el patrón de funcionamiento del cerebro porque el anterior, que se llama ritmo beta, ha de dejar el paso a otro ritmo que se llama ritmo alfa. Es interesantísimo porque se ve que cuando la persona está devaneándose los sesos, pensando, el ritmo es beta. Pues esto se hace con telemetría, entonces la persona lleva el casco, pero por ondas se va registrando. Llega un momento en que la persona dice, bueno, aparco el problema, aparco la situación, aparco el desafío. Entonces se produce un mar de ondas alfa. Y aquí es donde viene lo fascinante. Cuando se deja al cerebro tregua para que se serene y adquiera este ritmo alfa, aparece súbitamente lo que se llama el gamma burst, una ráfaga ultra rápida de ondas gamma que son súper rápidas. Es un ritmo prácticamente nuevo que procede de la parte anterior del lóbulo temporal, sobre todo el lóbulo temporal derecho, y es el momento en el que el subconsciente te manda la idea. ¡Qué cosa más bonita la explicación! Trabajo intenso, ilusión, compromiso, esfuerzo, relajación, serenidad, confianza, descubrimiento. Y ahora vamos a pasar a la innovación. Si la creatividad es el proceso mental, ¿qué podemos hacer nosotros para que ese proceso mental, esa idea que hemos tenido, con la ilusión de que mejoren las cosas, de añadir valor al mercado, qué podemos hacer nosotros para llevarlo al entorno del mercado, para que la sociedad lo pueda utilizar? ¿Qué podemos hacer? Pues os voy a poner un ejemplo de lo que hicieron algunos. The misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Ya veis, el paso de la creatividad a la innovación ya no depende de tu capacidad, de tu habilidad para generar algo distinto, sino de la fuerza de tu carácter, de la convicción de que esa idea, aunque no se entienda, vale la pena. ¿Sabéis que cuando se genera una idea, por ejemplo, en una empresa, aproximadamente el 50% de la gente de entrada ya se resisten a esa idea, si quiere probarla? Pero hace falta determinación, persistencia. Diréis, bueno, pero Albert Einstein fue rechazado por la Universidad de Ulm para hacer su tesis doctoral. Consideraban que era mediocre. Cuando le ves en la oficina de patentes de Berna poniendo sellos. No. Y la vida de Thomas Alva Edison, 1496 patentes, tampoco fue fácil, ¿eh?
En el colegio, 3 meses de colegio, era huérfano de padre. El director le llamó a él y a su madre. Y delante del niño le dijo a la madre: señora, llévese a su hijo de aquí, porque no tiene cerebro suficiente para seguir unos estudios primarios. Pero la madre, que sabía que ese niño tenía algo grande, dijo: sí, señor director, claro que me lo llevo, pero le voy a decir la razón. Me lo llevo porque tiene más cerebro que todos ustedes juntos. Convicción, carácter, determinación, persistencia. Mirad, a mí hay una persona, y recuerdo con enorme cariño cuando vine aquí hace muchos años celebrando el centenario de la publicación de su magna obra, Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, don Ramón y Cajal, que solo recordarle me produce emoción. Sabéis que este hombre nació en 1855 en Petilla de Aragón, provincia de Navarra, pero se sintió aragonés. Cuando él gana el premio Nobel en 1906, esto era imposible. Y volvió a España, le entrevistó un periodista y le dijo: don Santiago, ¿qué se siente siendo un genio? Y Cajal le contestó: le prohíbo a usted que me llame genio, porque genios se cuentan con los dedos de una mano y yo no estoy entre ellos. Yo soy un aragonés. Y cuando un aragonés se decide a tener paciencia, que se quiten todos los alemanes. Por usted, don Santiago. Qué fácil hubiera sido para Cajal, un hombre que tuvo que pedir los ahorros de la familia, pedírselo a doña Silveria, un profesor de universidad, catedrático, había sido catedrático en 3 universidades, pero que apenas podía mantener a su familia y que se fue a Berlín en 1889 para mostrar sus descubrimientos y nadie le hacía caso. Qué fácil hubiera sido para él decir: efectivamente, mire, yo es que claro, nací, soy un hombre especial, vengo del planeta Krypton. No. Él quería que la gente supiera por qué él había llegado donde había llegado. Determinación, persistencia, coraje, ilusión, capacidad de superar el fracaso. Este mismo hombre, en una época donde no existían las distinciones actuales, fue el que dijo: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Ese es el mensaje, si te lo propones, si quieres. Elizabeth Kubler-Ross, la máxima autoridad en el mundo, ya falleció en tanatología, falleció en Arizona. Atendió un montón de personas en su fase terminal, cuando dejaban esta dimensión, y a ella le impresionó que la mayor parte de ellos decían: me hubiera atrevido más en la vida. Es el atreverte más. Muchas veces uno se arrepiente más de no haberse atrevido. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera lanzado? Si hubiera dado ese paso, se arrepiente uno más que de errores que haya podido cometer. Si queremos que nuestra vida mejore, este es el camino. ¿Nos encontramos con el miedo? ¡Claro que sí! Pero la valentía no es la ausencia del miedo. La valentía es hacer las cosas que quieres hacer, que tienes que hacer, que has de hacer a pesar del miedo. Y para ello tenemos que establecer una relación diferente. Para nosotros la incertidumbre, vivimos en un mundo de incertidumbre, hemos sido educados todos, no es culpa de nadie, es responsabilidad de todos, en un mundo de certidumbres. Ahora estamos en un mundo de incertidumbres. ¿Cómo vamos a relacionarnos con este mundo? Entiendo que solo hay una forma: viendo en la incertidumbre la oportunidad. Y con la posibilidad de fracaso, porque claro, en una tierra tan nueva, en un mundo tan distinto, una tierra incógnita, vamos a cometer errores. Pues la única manera que veo es aprendizaje. Yo os traigo un ejemplo de el que está considerado el mejor cirujano cardíaco del mundo, el profesor Cosgrove. Más de 20.000 operaciones de cirugía extracorpórea. Durante muchos años fue jefe de cirugía de la Cleveland Clinic, hoy es el director de la clínica.
Un hombre que cuando le entrenaron los cirujanos en el Hospital General de Massachusetts pensaron que no tenía futuro como cirujano. No, este no es un cirujano. El Mass General produce algunos de los mejores cirujanos cardíacos del mundo. ¿Cómo es posible que este hombre, en quien no confiaban sus instructores, que eran cirujanos torácicos, se ha convertido probablemente en el mejor cirujano cardíaco del mundo? Le entrevistaron en televisión y yo tuve la opción de acceder a la entrevista y le preguntaron cómo era posible que hubiera desafiado aquello. Y él dijo, porque nunca entendieron cómo me relacionaba yo con los fracasos. Los fracasos siempre duelen. Y uno intenta ocultarlos, o culparle a alguien, a algo, o culparse a uno mismo. Y él dijo lo siguiente, si consigues apartar esa emoción devastadora y te acercas al error con ganas de aprender, el error te va a enseñar. Vaya que le ha enseñado que este hombre y su equipo han descubierto cómo reducir en un 50% los infartos cerebrales tras cirugías extracorpóreas largas. Mirad, un fracaso solo es un fracaso si de un error no se aprende. Si de un error se aprende, nunca podemos llamarlo fracaso. La grandeza no la define el no fracasar, sino el no abandonar.